Dios les bendiga, hermanos, a todos en esta mañana. Damos gracias al Señor por estar acá una vez más compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Sean bienvenidos, ¿verdad?, a esta transmisión. Este es un día hermoso, maravilloso que Dios nos da. Como la iglesia primitiva utilizaba un término, el día del Señor, ¿verdad? Hoy este es el día del Señor en el cual nos reunimos para poder adorar al Señor, bendecir su nombre y sin importar el lugar donde nos encontremos, ¿verdad? Lo importante es que estemos adorando al Señor, buscando de su presencia, que no sea para nosotros una costumbre, sino más bien una realidad de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con Dios. Y por eso le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a su familia, un saludo a la distancia, a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que nos están sintonizando en esta hora. Sean bienvenidos, nos gozamos en el Señor, estamos alegres, contentos en Dios, porque sabemos de que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, sabiendo de que Dios está con cada uno de sus hijos, ¿verdad? Con su pueblo, Dios es fiel y verdadero. Sean bienvenidos todos, hermanos. Vamos en esta oportunidad a estar compartiendo la palabra del Señor y quiero invitarles a que puedan buscar en sus Biblias en lo que es la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo número 11, vamos a estar leyendo, leeremos unos versículos del verso 1 al 6, estaremos leyendo. Segunda de Corintios, capítulo 11, del verso del 1 al 6. Pero antes de leer la palabra del Señor, vamos a estar orándole a Dios para pedirle a Él que sea Dios hablando en nuestras vidas, ya que Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Dice la Biblia que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Y gracias a Dios porque Dios es bueno, hermano, Dios es fiel y Dios está siempre a nuestro lado, Dios siempre está obrando, bendiciendo. Y he escuchado de noticias de hermanos que me han comentado que algunos familiares se han reconciliado con el Señor, ¿verdad? Otros ya Dios los ha sanado. Ayer escuchaba ambas noticias, ¿verdad? De personas que se han reconciliado, personas también que ya Dios los ha sanado. Y es una bendición, hermanos, saber de que Dios está ahí obrando y sigamos creyéndole al Señor, a sus promesas, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos entonces a orarle al Señor para pedirle a Él que sea Dios bendiciendo, ¿verdad?, nuestras vidas, que Dios hable a cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Invito a que cierre sus ojos. Padre, que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Señor, en esta mañana. Gracias te damos, amado Dios, por esta oportunidad que tú nos concedes de poder estar reunidos con mis hermanos a la distancia, Señor, pero en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo deseo, Señor, de poderte adorar, de poderte bendecir, Señor, exaltar tu nombre y de igual manera, Señor, poder escuchar tu palabra, ya que tú tienes, Señor, una palabra para cada uno de nosotros. Por eso ahora te rogamos que seas tú obrando, Señor, que seas tú glorificándote en medio nuestro, bendito Dios. Por eso te rogamos y te suplicamos que hables a nuestras vidas, que extiendas tu mano de misericordia para obrar, para salvar, para restaurar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret lo pedimos, Señor. Llega a cada vida, que tu palabra, Señor, pueda llegar a cada corazón, Señor. Que las vidas puedan ser instruidas, guiadas, Señor, fortalecidas. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos gracias. Gracias, Señor, por todo. Quédate con nosotros, quédate con cada uno de mis hermanos, ahí donde ellos se encuentran, Señor, con sus familias, con sus hijos, Señor, con sus parientes, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por todo, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Leemos entonces, hermanos, la palabra del Señor
Segunda de Corintios, capítulo número 11, y leemos del versículo número 1 en adelante. Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana, amados hermanos, queremos estar compartiendo la palabra de Dios bajo el tema: no hay que perder el rumbo, ¿verdad? El tema es: no hay que perder el rumbo. El apóstol Pablo, ante las circunstancias que de alguna manera ya se estaban presentando en la iglesia, y no solamente en la iglesia de los Corintios, sino que también en las iglesias de la región de Galacia, se había producido, ¿verdad?, infiltraciones de errores, de falsas doctrinas, enseñanzas, y que estaban perturbando la fe de los creyentes, ya que en la historia, ¿verdad?, bíblica se presentan esos momentos, ya sea por cuestión de que ya había persecución, o de alguna manera había cierta relajación, digámoslo así, en lo que era la iglesia en cuanto a la persecución. Entonces ahí empezó a surgir, ¿verdad?, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsas ideas o conceptos, ¿verdad?, de lo que era el cristianismo. Y aún también el apóstol Juan lo registra en una de sus epístolas también, ese hecho de que ya había introducción, ¿verdad?, de falsas enseñanzas. Ahora, acá el apóstol Pablo está recomendando a los corintios para que ellos puedan mantenerse, ¿verdad?, en esos principios, en esos valores que ellos aprendieron de la palabra de Dios. Ya que el enemigo no se cansa, el enemigo no duerme, ¿verdad?, sino que él sigue tratando de estorbar, ¿verdad?, de apartar a las personas de la fe, o desviar, ¿verdad?, la atención de las personas. Como por poner un ejemplo para que usted pueda tomar en cuenta cómo el diablo estorba, ¿verdad? Usted pues sabe muy bien la situación que se vive actualmente, en la cual la gente pues vive con temores, la gente está, algunos desesperados, otras personas se sienten pues como que con deseo, ¿verdad?, de poder encontrar alguna solución, ¿verdad?, a su vida. Y ahí donde vienen aquellas personas, ¿verdad?, malintencionadas, que empiezan por un ejemplo, a ofrecerle a las personas remedios milagrosos, ¿verdad?, en caso de, o en prevención de, y empiezan a ofrecerle a la gente, o personas que también quieren promover, ¿verdad?, o supuestamente beneficios a las personas, y lo que hay detrás de todo eso son estafas, ¿verdad?, y así una serie de cosas que el mundo, ¿verdad?, la gente que no tiene respeto ni dignidad, aprovechan para estafar, engañar, ¿verdad?, o generar confusión en las personas con informaciones falsas, ¿verdad?, con cosas que no son ciertas. Y la gente que no está alerta a eso,
caen en lazos, ¿verdad?, del engaño, caen en esos enredos de las personas que lo que desean nada más es estafar, engañar o aprovecharse de las personas. O sea que hoy en día, aún en la necesidad de la gente, ¿verdad?, el mal persiste, la maldad persiste. Entonces, le pongo este ejemplo para que usted pueda darse cuenta de que de igual manera, aunque pareciera que el evangelio, ¿verdad?, se está predicando y pareciera que todo está bien, pero de igual manera también hay falsedad, hay error, hay engaño, ¿verdad? Y hay falsos conceptos que se puedan estar generando en la mente de las personas o en el corazón, ¿verdad? Porque el enemigo es astuto y por eso es que el tema de hoy no hay que perder el rumbo. ¿Por qué razón? Porque tenemos que estar conscientes, tenemos que estar alerta, ¿verdad?, de realmente cómo está nuestra vida espiritual delante de Dios, ¿verdad? Cómo realmente nosotros estamos en el Señor, o sea, cómo estamos viviendo, cuál es nuestra comunión real con el Señor, porque aunque hayan muchos medios, aunque haya muchas predicaciones, enseñanzas, ¿verdad?, las personas pueden llegar a confundirse. Me recuerdo en cierta ocasión, para poner un ejemplo, me recuerdo de un joven, ¿verdad? Se me acerca y me dice, no, hablando, ¿verdad?, de su vida espiritual, y yo le preguntaba, ¿verdad?, que cómo él se encontraba en el Señor, si él estaba siempre constante buscando de Dios. Y el joven me dice, sí, hermano, yo siempre estoy ahí buscando de Dios, me dice. Oh, de veras, hermano, le digo, sí. Y a él viene y me explica, ¿verdad? No, hermano, yo ando ahí el app, ¿verdad?, de la Biblia en mi teléfono y yo ahí la paso escuchando todo el día, ¿verdad? Ahí en mi trabajo, donde yo ando escuchando la palabra. Y cuando yo lo oigo a él, le digo, oh, está bien, hermano, le digo, pero le hago una pregunta. ¿Usted lee la Biblia? ¿Usted está leyendo la Biblia? No solamente escuchando. No, pues como yo la estoy escuchando, pues no la estoy leyendo. Entonces le digo, hermano, realmente es bueno ir, es un medio, es un recurso para uno conectarse, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Pero la Biblia también dice que bienaventurado el que lee y oye las palabras, ¿verdad?, de este libro, dice el libro de Apocalipsis. Entonces hay una bienaventuranza, ¿verdad?, en el leer la palabra de Dios también. No solamente en el escucharla, ¿verdad?, sino que hay una bendición. Entonces él se estaba conformando, ¿verdad?, simplemente porque estaba oyendo la Biblia. Pero pasa algo interesante y esta es la realidad, porque yo le decía, yo a veces escucho también la Biblia en audio, pero no es lo mismo leerla, le decía yo a él, que oírla. Porque leerla le da tiempo a uno para poder reflexionar, meditar en lo que uno está leyendo. Pero cuando uno está solamente oyendo, lo que sucede es que, lógicamente, el que va narrando, ¿verdad?, la escritura, la va leyendo, él va llevando una lectura de corrido, ¿verdad? No se detiene, entonces no hay tiempo para reflexionar. Entonces, el hecho de que hayan ciertos medios que nos bendicen, nos ayudan, no tenemos que confiarnos en ello, ¿verdad? Porque eso significa que estamos descuidando otra área de nuestra vida. ¿Qué pasaría, por decir un ejemplo, ese muchacho que le pongo, que escuchaba el audio de la Biblia, ¿verdad? Se le dañara su teléfono, o se le descargara la batería, o no pudiera cargar su batería por mucho tiempo? ¿Qué es lo que sucedería con él? ¿Qué pasaría en cuanto a su vida espiritual? O sea, no tendría un medio para oír, que sería ese único medio, el volverse a habituar a la palabra, a leer la Biblia. Entonces el enemigo puede ser astuto, y pongo un ejemplo que no es tan malo, ¿verdad?, ni tan dañino, pero que puede tender a darnos a una autoconfianza,
¿verdad? En muchos aspectos. Y por eso es que al leer acá la porción de la palabra de Dios, yo quisiera meditar en eso, ¿verdad? Que no hay que perder el rumbo. ¿Por qué razón? Porque el diablo va a tratar de acomodarlo a usted a una vida espiritual y eso va a traer consecuencias, ¿verdad? En usted, delante de Dios, su relación con Dios se va a ver afectada. Por eso voy a ir a la porción bíblica para ver el consejo que el apóstol Pablo nos da. Dice la Escritura: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, el apóstol Pablo mostraba hacia la iglesia un verdadero celo. ¿Por qué? Porque la intención de Pablo era que lo que él quería no era tanto un reconocimiento para él. Él no buscaba la admiración de la gente. No, Pablo no buscaba eso, ¿verdad? O que la gente lo estimara, ¿verdad? Como un super personaje. No, Pablo no buscaba eso. La intención de Pablo como un verdadero ministro del Evangelio era la edificación del cuerpo de Cristo, de poderles enseñar al Señor, mostrarles cuál era el verdadero camino, para así ellos poderlos presentar delante de Dios como una virgen, ¿verdad? Pura delante de Dios. O sea, que como una iglesia santificada, una iglesia consagrada al Señor. O sea, ese era el deseo de Pablo, que los creyentes, que los hermanos fueran personas que su vida fuese agradable al Señor. No estaba buscando otra cosa más. No estaba buscando fama, popularidad o reconocimiento. No, o sea, hermano, o buscar, como alguien dice, número, ¿verdad? No, o sea, Pablo no estaba deseando eso, no buscaba eso el apóstol Pablo, sino que lo que él deseaba era que la iglesia se desarrollara, que la iglesia creciera, que la iglesia avanzara. Y ese, hermano, es nuestro deseo en el Señor, que su vida espiritual no decaiga en ningún momento, ni que su vida espiritual se desvíe por ninguna razón o por el engaño, ¿verdad?, que el enemigo pueda querer poner en nuestras vidas, sino que podamos caminar en el Señor, estar firmes y constantes en la fe, dice la palabra. Que ese sea, ¿verdad?, nuestro propósito en el Señor, el poder caminar de esa forma, no desviarnos, porque Pablo muestra su verdadera intención. Porque el enemigo, ¿verdad?, no, lo que él desea no es hacerle bien a las personas, sino que el enemigo lo que quiere hacer es destruir, ¿verdad?, desviar de la fe, ¿verdad?, apartar del buen camino a los creyentes, y el diablo va a tratar de hacer cualquier cosa para ello. Por eso le decía que aunque haya mucha gente, por ejemplo, que están ayudando, están en favor de las demás personas, pero también hay personas o hay gente que quiere hacerle daño y aprovecharse de las personas. Es cierto, hay mucha gente que está llevando el mensaje de la palabra de Dios, pero también hay mucha gente también que lo que quiere hacer es estorbar la fe de las personas. Pero por eso debemos de ser personas muy cautas, ¿verdad?, en cuanto a lo que hacemos, cómo vivimos, cuál es nuestra vida espiritual. Y porque lo que Dios desea es que nuestra vida esté en una verdadera comunión con Cristo. Ahora, dice la palabra del Señor en el versículo número 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿verdad? Acá el apóstol Pablo pone el ejemplo, ¿verdad?, de la serpiente, o sea, Satanás, que engañó a Eva, ¿verdad? Que Dios, hermano, tenía a Adán y a Eva ahí en el huerto, ¿verdad? Dios les había preparado un lugar especial. Ellos tenían comunión con Dios. Dios llegaba todas las tardes, ¿verdad?, a caminar, a pasear ahí en el huerto, a hablar con ellos. O sea, ellos estaban bien.
Vea esto, quizás usted dirá, hermano, yo estoy bien, qué bueno, gloria a Dios, pero el diablo va a tratar, ¿verdad?, de estorbar aquello que Dios ha hecho en su vida. ¿Verdad? El diablo va a tratar de estorbarle, de apartarlo de alguna manera. ¿Y qué hace Satanás? ¿Qué hace? ¿Verdad? Con su astucia. Pero oiga lo que Pablo dice, con su astucia. O sea, que el diablo no es que va a llegar de una manera que ahí se le va a presentar como un ogro, ¿verdad? Y ¿verdad? Ahí a usted asustarlo, a que usted tenga miedo. No, sino que lo va a hacer muy astutamente, ¿verdad? Con artimañas, con engaño, con malicia, ¿verdad? Con pensamientos, con ideas, ¿verdad? Erróneas. Y en cuanto a esto, aún el apóstol Pablo habla acá en estos versos, ¿verdad? De esos grandes apóstoles. Hay unas versiones que lo traducen, esos super apóstoles, ¿verdad? Dice esa traducción. ¿Verdad? O sea, que personas que muestran o se muestran como grandes, como buenos, como personas tremendas, ¿verdad? Espiritualmente. Y ahí viene la astucia del diablo. Y ahí viene, hermano, a veces lo ingenuo de muchas personas. ¿Por qué? Porque empiezan a decir, mire, hermano, esta persona, este es bueno, no, este es tremendo, este sí tiene unción, mire, oiga esto, mire, hermano, no, este otro no está en nada. Y empieza la gente, hermano, a hablar y a decir, o a pensar, o a juzgar, ¿verdad?, en relación a lo que otros hacen y a comparar, ¿verdad? No, hermano, mira, a mí esto es lo que me gusta, ¿verdad? Y empiezan a transmitir una idea equivocada, ¿verdad? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice la Biblia en relación a los ministros? ¿Verdad? Dice que todos somos siervos de Cristo, ¿verdad? Y estamos al servicio del Señor. Uno planta, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Pero hay gente que lo que anda es como, hermano, a mí esto es lo que me gusta, este está bueno. Y empiezan, hermano, a irse por ciertos caminos, por ciertas ideas, ¿verdad? Y dicen, no, a mí de esta manera. Y la gente empieza a dejarse llevar, ¿verdad? Ya sea por conceptos, por pensamientos, porque esto dice fulano, porque esto dice esta otra persona. No, porque mire, yo vi acá, yo veo esto acá, yo veo allá y yo oigo esto. Y la gente empieza, hermano, a oír de muchos lugares, de muchas formas. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña el Señor en relación a lo que debe ser nuestra vida? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cuál es nuestra verdadera relación con Dios? Porque Adán y Eva estaban bien en el huerto, o sea, tenían una verdadera relación con Dios, una verdadera comunión con Dios. Pero el diablo llegó a estorbarles a ellos. Y como dice acá, ¿verdad? Esta versión de la palabra del Señor, que dice acá, vuestros sentidos, ¿verdad? Con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero vea lo que aquí dice la Biblia. Vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque primero, ¿a qué se refiere fidelidad a Cristo? Se refiere a una verdadera vida y comunión con Cristo. Una persona que realmente está viviendo para Dios, o sea, que su vida, sus acciones, lo que él hace, ¿verdad?, lo está haciendo conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero luego también se refiere a esa verdadera comunión con Cristo. Ahora, cuando la Biblia habla de sentido, se está refiriendo, ¿verdad?, en el contexto que está escrito, a la capacidad de poder entender, ¿verdad?, las cosas, a que cómo estamos entendiendo las cosas, cómo estamos juzgando las cosas. Lo estamos haciendo basados en la palabra de Dios. Estamos viviendo y teniendo una verdadera comunión con Dios. Estamos actuando conforme a la voluntad de Dios.
sea, bajo ese criterio de la palabra. Porque ahí es donde radica el problema. Que el diablo puede hacerle creer o darle una idea falsa, ¿verdad? De que está haciendo bien las cosas. Que usted dice, no hermano, si hoy es cuando más oigo la palabra de Dios. Hoy es cuando más hago esto o hago lo otro. Pero la pregunta es, ¿realmente nuestra comunión es mejor? O quizás se mantiene igual que antes, que cuando usted creyó en el Señor. Mantiene esa comunión con Cristo real. Cuando usted dice, no hermano, cuando yo voy a la presencia del Señor, yo ahí me quebranto delante de Dios. Yo ahí siento que Dios me ministra. Ahí siento que Dios me habla, que Dios me guía. Que cuando leo la Biblia, ¿verdad? Siento que Dios me está hablando cada vez que leo la palabra. O sea, hay palabra de la Biblia que salta y me impacta, me enseña, me instruye. Y que usted se goza en el Señor. Porque eso es tener comunión con Cristo. Eso es tener una relación con el Señor. Porque puede hacer que estemos llenando nuestra cabeza de ideas, de pensamientos, de que estamos viviendo, caminando conforme a la voluntad de Dios, y probablemente no sea así, sino que ya aún hasta leer le cuesta la palabra de Dios. ¿Usted se deleita leyéndola o no? Cuando usted adora a Dios allí con su familia en casa, usted siente que usted está adorando a Dios y siente la presencia de Dios. Cuando usted ora al Señor, usted siente que Dios está ahí, o no, oiga, no siente nada. Pero sí pasa oyendo mensajes todo el día. Pero cuando ora ya no siente nada. Porque ahí tenemos que conocer si realmente estamos teniendo una comunión con Dios o no. O nos estamos enfriando, nos estamos apartando. Por eso el apóstol Pablo acá menciona esto en estos versículos, porque a veces se tienen conceptos cerrados. O sea que en el caso de Satanás, ¿verdad? Dice que con su astucia engañó a Eva. Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, ¿verdad? O sea que el diablo, lo que él desea es que nuestra comunión, ¿verdad?, esté en Dios. Mi pregunta es, cuando el Señor permita el que nos volvamos a reunir, ¿usted va a estar en un mismo nivel espiritual o quizás aún mejor en el Señor? O quizás va a venir ahí, hermano, quizás, y voy a poner este ejemplo, casi ya arrastrando, ¿verdad?, los pies a la congregación. O ya sin ánimo, decir, no hermano, ya ve, mire cuántos meses pasamos sin congregarnos como iglesia. No es necesario congregarse. O sea, yo he estado bien. El diablo puede estarte engañando, o te puede engañar, o te puede perturbar, y ya tú digas, no, sí, mire hermano, yo ahí estoy con Dios. Como me decía hace mucho tiempo una persona, no hermano, hay gente que solo quiere pasar en la iglesia, pero mire, no andan en nada. Yo sé que yo no puedo venir, pero yo siempre ando haciendo la obra de Dios, me decía él. Pero conociendo el testimonio de esa persona, yo sabía que no era así. Sabía que su vida más bien siempre era algo contrario, negativo. Porque ya en sus ideas, en sus pensamientos, ya el diablo los ha engañado. Ya se han extraviado sus pensamientos. Ya no están caminando de la manera correcta. O sea, ya no están conforme a la palabra. Hermano, ten cuidado. Ten cuidado de tu comunión con Dios, de tu vida, de tu realidad. ¿Por qué y cómo debemos nosotros
caminar con Dios. No debemos de desviarnos de la verdad de Dios. Si por el momento no podemos estar como deberíamos de estar, pero sabiendo que ahí estás luchando en el Señor. Ahí estás, hermano, esperando, deseando el momento en el cual como iglesia podamos estar reunidos. El poder estar viviendo con la libertad que tenían. Pero sabiendo que estás luchando en el Señor, haciendo lo que puedes hacer ahora en el Señor para que tu comunión esté con Él. Tu vida esté actuando como Dios desea. Yo le decía a unos hermanos estas palabras. Todo esto que está sucediendo hoy, sabemos que todo ayuda para bien, dice la palabra. Nosotros hemos creído que Dios en todo esto se va a glorificar. Y así lo es. Pero yo le decía, pero habrán personas que esto va a servir de bendición para ellos, para un mejor desarrollo espiritual, para un crecimiento espiritual, para una mejor comunión con Dios, y van a venir mejor que antes. Pero habrán otros que en lugar de crecer espiritualmente, de mejorar en su fe, lo que va a suceder es que va a decaer su fe. Que en lugar de venir con el ánimo y deseo de decir, hermano, hoy sí vamos a darle con todo a la obra de Dios. Hoy sí vamos a hacer la obra de Dios. Hoy sí vamos a trabajar más en la obra de Dios. Quizás otros ya dirán, quizás, no, hermano, yo la verdad que ahorita no me siento con el ánimo para hacer la obra de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué podrá suceder eso en alguna persona? Porque el diablo fue astuto y que el Señor lo reprende en esta hora. Porque extravió su manera de pensar, sus sentidos, para que ya no caminen conforme a la voluntad de Dios. Por eso observe lo que el apóstol Pablo menciona acá, ¿verdad? Y por eso dice aquí este verso número 3, lo leo una vez más. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, oiga esto, de la sincera fidelidad a Cristo, ¿verdad? O sea que el diablo, y óigame esto, hermano, por eso el apóstol Pablo da una clave aquí, importantísima, y es que el diablo lo que quiere es extraviar nuestros sentidos, a nuestros pensamientos, porque la Biblia dice que tales son los pensamientos del hombre, tal es él. O sea, lo que una persona piense y crea, eso será lo que él va a hacer. Entonces, el diablo trabaja en el pensamiento de las personas. Ahí es donde el apóstol Pablo a los Efesios habla de los fuegos de dardo del maligno. ¿Verdad? El diablo tira esos pensamientos, ¿verdad? Esas ideas, esos conceptos a la persona, y la persona empieza a considerarlo, ¿verdad? A meditar en eso, en esos pensamientos del diablo, que el Señor lo reprende en esta hora. Pero hay personas que se quedan con esos pensamientos y se van acomodando. Por eso les decía al principio, quizás el diablo, ¿verdad? Te dice, no, si mira, no, hoy estás oyendo más mensajes que antes. Hoy estás teniendo más tiempo para escuchar alabanzas. Pero te pregunto, tu comunión con Cristo, tu sincera adoración, tu sincera entrega al Señor, ¿está bien? ¿Está bien delante de Dios? ¿Sientes que Dios está contigo? ¿Sientes que hay una realidad de Dios en ti? ¿Que estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás realmente viviendo para Dios?
Porque aquí habla de la sincera fidelidad. Delante de Dios, te hago esta pregunta. Delante de Dios, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sientes que estás? ¿Te sientes bien delante de Dios? ¿Que estás caminando y agradando a Dios en lo que haces? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida? ¿Estás honrando a Dios? Eso es importante. Que medites. Que medites. Si tu respuesta es negativa, entonces reconócelo y dice, no, realmente me estoy descuidando. Antes yo leía la palabra de Dios, la leía más, meditaba más en la palabra. Antes cuando oraba, yo me gozaba en la oración. Pero siento que ahora ya no es así. Entonces es necesario volver. Vuelve hermano, vuelve. No dejes que el diablo, ¿verdad? Que te desvíe tus pensamientos de la voluntad de Dios. Y por eso el apóstol Pablo, él pone el ejemplo, ¿verdad? De aquellas personas que estaban siendo instrumento del diablo en esa época. Y eran personajes, como dice acá la palabra del Señor, verso 4 en adelante. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, dice Pablo. Pablo dice, ustedes toleran a cualquiera que les viene a predicar. Ustedes toleran a cualquiera que viene con otro espíritu, con otros pensamientos. Toleran a otros que vienen con un evangelio diferente. Solo hay un evangelio, solo hay uno. Y es el que está escrito en esta palabra. No es que haya otro evangelio. Solo hay un evangelio. Y es el que está en la palabra de Dios. Lo que alguien diga, o lo que el diablo te susurre a tu mente, o las ideas distorsionadas que puedan haber por ahí, eso simplemente no es nada. La palabra de Dios es la verdad, es el evangelio de Cristo. Y ese tenemos que seguir, que nuestra vida esté en plena comunión con el Señor. Que no se desvíe tu mirada. Que como decía Caleb, que lo que él la fuerza que él tenía hace 40 años, cuando tenía 80, son las mismas fuerzas. Tú vas a ser el mismo cristiano fuerte, entregado, que el que eras antes. Aquel que se dedicaba a Dios, le servía a Dios, se entregaba a Dios. Eres el mismo. Eres el mismo cristiano, fuerte, dispuesto. Eres el mismo cristiano dedicado al Señor. Puedes decir, la misma fuerza que tenía, la tengo ahora. La misma fuerza y fe. Porque el diablo quiere estorbar. Puede acomodarse. Mas ahora que, por decir un ejemplo, si tú eres un líder, quizás ibas a tu reunión de liderazgo, ibas a una planificación, ibas a servir en el culto de enseñanza, ibas a atender tu célula, ibas al culto general, ibas a visitar personas, atender personas que tuviesen alguna necesidad o a evangelizar. Ahora la pregunta es, con esa misma fuerza, con esa misma entrega, ¿vas a continuar? ¿O es de aquel que ya estabas ahí, que ya te estabas desinflando? Y ahora con esto, peor. No dejes que el diablo te engañe. No dejes que esos pensamientos del enemigo te hagan decaer, sino que más bien reconoce
y ve a la verdad, a la palabra de Dios. Deja que el Señor te guíe. Y dile, Señor, ayúdame a poder caminar conforme a tu voluntad. Porque el apóstol Pablo muestra eso. Y por eso el apóstol dice, y pienso, verso 15, que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo lo hemos demostrado, dice el apóstol Pablo. O sea, hablando de él, de que él, aunque no era el gran apóstol hablándolo, o superapóstol, quizás él no era tan elocuente, pero él conocía la verdad de Dios. Él conocía la palabra de Dios. Y ese conocimiento de la palabra de Dios era lo que él estaba enseñándole a la iglesia. Dice, cuídense, cuídense, porque hay falsos apóstoles, falsas enseñanzas. Verso 13, no lo leímos, pero lo leo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Verso 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El diablo va a tratar de aparentar o hacerte decir, mira, no, tú estás bien espiritualmente. No, si mira, tu relación con Dios está bien, como el diablo, la serpiente lo hizo con Eva. ¿Acaso Dios le ha dicho que no pueden comer? Es que Él no quiere que sean igual a Él. O sea, el diablo va a tratar de engañarte de una y otra manera. Pero por eso el cristiano debe mantenerse en el Señor, no caer en esos lazos del diablo, en ese engaño de Satanás. Porque aquellos que están actuando mal van a recibir sus consecuencias por sus malas obras. Y tampoco te dejes engañar por esas voces del diablo también. De personas que quizás lo que te están llevando es acomodarte en la vida espiritual. Quizás tú le dices a otro hermano, no, cómo extraño el congregarme y estar sirviendo a los hermanos en la iglesia. Quizás alguien te dice, no hermano, ahorita no se preocupe por esas cosas. Ese que te dice así, se está acomodando ya, si no es que está acomodado. Y sus pensamientos lo van a llevar a esa persona a un acomodamiento. Pero por eso, no hay que perder el rumbo, iglesia. No hay que perder el camino. Aunque haya momentos difíciles o contrarios, no hay que perder el camino. Hoy y siempre. El diablo siempre va a tratar de estorbarte. El diablo va a tratar de desviarte la fe. Pero no lo permitas, sino que razona, medita, considera la palabra de Dios. Estás viviendo en una verdadera sinceridad con Cristo, en una verdadera fidelidad al Señor. Así está tu vida. Si está así, gloria a Dios, porque conforme a lo que tú vivas y hagas, así será lo que vas a recibir de Dios. Como le decía hace un momento, esto va a servir de bendición para muchos creyentes que van a crecer y se van a levantar aún más, porque fueron personas que no dejaron que el diablo minara sus pensamientos, que les estorbara en su fe. Pero a ti que estás ahí dudando en tu vida espiritual, que estás ahí que no sabes qué hacer, más bien dile, Señor, perdóname, ayúdame, quizás me he estado acomodando, me he estado descuidando en mi fe. He estado pensando que he estado bien todo, pero me doy cuenta que aún ya leer la Biblia me da sueño. Aún el orar me sabe cansado. No permitas eso. Dile, Señor, ayúdame. Y si tú estás alejado de Dios,
Si tú fuiste un creyente, pero te descuidaste en el pasado y ahora te das cuenta de todas las consecuencias por haber escuchado la voz del diablo, te apartaron de la fe, pero ahora esto te hace reflexionar que de nada sirve el apartarse de Dios, el seguir los pensamientos del diablo, y que ahora te das cuenta cuán importante es vivir para Cristo. Dale tu vida al Señor, vuélvete a Él, acércate al Señor, porque qué paradójico es que hay personas que se están entregando a Cristo, que no lo conocían. Pero qué paradójico es que hay creyentes que se están alejando de Cristo. Tú que estás pensando en alejarte, afírmate en el Señor, vuelve a Él. Y bienvenido a aquellos que se están uniendo a la familia de Dios. Y a los que están caminando en el Señor, no dejes que el diablo, hermano, mine tus pensamientos. No dejes que el diablo controle tus pensamientos. Deja que la palabra de Dios controle tus pensamientos. Como dice la Biblia, que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones, para que podamos mantenernos ahí, en el Señor. Esa es la invitación que te hago hoy, a que te mantengas ahí, a que no permitas que tus sentidos, tus pensamientos sean desviados de la fidelidad a Cristo. En esta hora yo he terminado, pero yo quiero hacer un llamado a aquellas personas que aún no le han entregado su vida a Cristo o desean reconciliarse con el Señor. Yo quiero invitarle para que hoy usted le entregue su vida al Señor, y si está ahí en su hogar, ¿verdad?, pueda ponerse de rodillas delante del Señor y pueda hacer conmigo esta oración. Si usted desea hacerlo, levante su mano ahí, usted lo puede hacer, ¿verdad? Y entréguele su vida a Cristo, póngase de rodillas ahí, hermano, hermana. Quizás tú te has descuidado, quizás has dejado tu comunión con Dios, te has enfriado ya, pero hoy es el momento para que tú puedas volver al Señor y ponerte a cuentas con Él. No permitas que así como a Eva, el diablo, ¿verdad?, venga a estorbar tu vida. O como a la iglesia de los Corintios, aquellas falsas enseñanzas, esa falsa confianza que había ya. Por esos falsos maestros lo habían desviado. Aquellas personas que se quieren entregar a Cristo, yo le invito a que haga conmigo esta oración, ahí como en su hogar como está. Pero hágalo con toda sinceridad y dígale al Señor estas palabras. Señor Jesús, en esta hora te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Señor, perdóname todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, de todo lo malo que he hecho. Y ahora, Señor, te pido que me limpies con tu sangre preciosa, que me selles con tu Espíritu Santo y que me des la fe y la fuerza para seguir fiel hasta el día que tú vengas. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Gracias. Dele gracias al Señor. Si usted ha hecho esta oración conmigo, dele gracias al Señor y dígale: gracias, Padre, por haberme perdonado. Gracias, Señor, por darme esta nueva oportunidad. Dale gracias a Él en esta hora. Yo quiero, hermanos, aprovechar la oportunidad para seguir orando al Señor, ¿verdad? Por las peticiones que el pueblo del Señor tiene. Quiero decirle, hermanos, que el día de ayer, ¿verdad?, nos estaba comunicando, ¿verdad?, una hermana que, dando testimonio, que, bueno, habíamos orado acá, ¿verdad?, por unos familiares que son ya ancianos, que estaban muy graves, ¿verdad?, por lo del virus, pero que gracias al Señor, ¿verdad?, ya están en casa, ya están sanos, ¿verdad?, para la gloria del Señor. También otros hermanos testificaban ahí de personas que se estaban reconciliando con el Señor, ¿verdad? Eso significa que Dios es el mismo, Él sigue obrando, Él no deja de ser Dios. Y por eso queremos orar, ¿verdad?, por las peticiones al Señor. Y si usted tiene alguna petición
¿verdad? Pongámosla, ¿verdad?, en las manos de Dios, creyendo que el Señor hará la obra, y vamos a leer, ¿verdad?, si hay peticiones, y si en caso no lo hubiese, ¿verdad?, seguiremos orando por la situación para que pronto, ¿verdad?, vaya ya esto saliendo, terminándose, ¿verdad?, para que podamos estar bien delante del Señor. Acá hay una petición, ¿verdad?, hermano Álvaro Díaz pide por él y por su esposa, ¿verdad?, María Guadalupe, y por sus hijos, ¿verdad?, que sea obrando en sus vidas, ¿verdad?, que Dios sea glorificándose en él, ¿verdad?, y en su familia, su esposa. También, hermano Giovanni pide oración siempre por Ceci Roque, ¿verdad?, que tiene cáncer, que Dios haga la obra. Misaela Correa, ¿verdad?, por sus hijos y sus padres, también pide. Mi hermana Oneida Archila pide oración por su nieto Gustavo, ¿verdad?, que lo guarde ya que viene en camino, ¿verdad?, que Dios sea guardando estas vidas también que están en esa situación. Walter Sánchez por conversión de su hijo, ¿verdad?, vamos a estar orando también por salvación al Señor, ¿verdad?, por protección, por salvación, por sanidad. Que Dios obre, hermano, en cada necesidad. Si usted tiene una necesidad, póngala en las manos de Dios, creyendo que Dios obrará, hermano. Dios lo que desea es que su pueblo pueda creerle a Él, que pueda confiar en el Señor, sabiendo que Dios se estará glorificando. Vamos a orar entonces, hermanos, por estas peticiones que los hermanos han enviado. También la hermana María Esther Guzmán pide oración por su esposo, que se encuentra mal de salud, ¿verdad? También Ángeles Rodríguez, ¿verdad?, por todas las personas en el mundo, ¿verdad?, y por sus hijos, por su familia en México, que Dios siga obrando. También hermana Ángela Segura pide oración, ¿verdad?, por su padre, que bueno, está cumpliendo un año más de vida, ¿verdad? Gloria a Dios, felicidades, ¿verdad?, por un año más. También Lupita del Ángel, ¿verdad?, por sanidad de su hermana Sofía. Hermano Lalo Rodríguez pide por Mofa Mila, por Mila, dice acá, ¿verdad? Vamos a orar por ella. Y vamos a orar, hermano. Oremos entonces a todos aquellos que están ahí en sintonía, hermanos. Les invito a que hagamos esta oración. Únanse ahí, hermanos. No lo hacemos por una costumbre, sino por una relación con Dios, creyendo que Dios obrará en cada petición. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos. Señor, te damos gracias, oh Dios, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre, aquí hay un pueblo, Señor, que siempre, Señor, está atento, Señor, a este momento, a tu palabra, Señor, y está en comunión, y estamos en comunión, Padre, porque tu palabra dice que si dos se ponen de acuerdo en una cosa, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos, aunque nuestros hermanos estamos lejos, Señor, los unos de los otros, pero estamos en un mismo sentir, un mismo propósito, y por eso ahora, Señor, rogamos por cada una de estas peticiones que nuestros hermanos, Señor, han enviado, Señor. Hay agradecimiento, Señor, porque tú has concedido un año más de vida, Padre, pero también hay necesidades, Señor. Rogamos por aquellos, Señor, que necesitan de protección, que, Padre, necesitan sanidad. Padre, sana, oh Dios, a los enfermos, oh Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret lo rogamos y te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre. Obra en cada vida, en cada necesidad, Señor, que tu pueblo, Señor, hoy ha puesto, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, extiende tu mano de poder, de misericordia. Tú eres un Dios real, tú eres un Dios poderoso, Señor, que para ti no hay nada imposible, Señor. Extiende tu mano de misericordia, extiende tu mano de poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira cada una de estas peticiones, Señor. Rogamos por ellos, rogamos, Señor, que obre, Señor, en su vida, en el nombre de Jesús de Nazaret lo rogamos, Señor. Padre, pedimos por cada vida que
que extiendas tu mano de misericordia, que extiendas tu mano de poder para obrar, para sanar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí, mi hermano, ahora yo te pido en el nombre de Jesús, créale a Cristo, créele a su palabra, cree a sus promesas y dile: Señor, yo en ti confío, Señor, yo en ti confío, yo en ti creo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque dice su palabra, el Señor, que los que confían en el Señor no serán avergonzados. Ahora confía, ahora créele a Él y dile: Señor, yo sé que tú estás bajo control de todo, Señor, yo sé que tú obrarás en mi vida, en mi familia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, mire estas peticiones, Señor, mi hermana Claudia, Señor, Ovalle, Padre, por su madre clama, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios, glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. En tus manos, Señor, yo pongo a cada vida, cada necesidad, Señor, y seguimos clamando, seguimos rogando, Señor, que tú seas obrando, Padre, que pronto todo esto pase, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret lo rogamos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, también por mi hermana Silvia, por su familia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, obra, Padre, en toda su familia. Padre, obra, Padre, en cada familia de esta iglesia y de cada hermano, Señor, de cada pariente, de cada amigo, Señor. Padre, obra en las vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret lo rogamos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, por siempre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Damos gloria al Señor, amados hermanos, y a toda la iglesia. Solo les animo a que sigamos creyendo al Señor, porque su palabra también nos dice que todo lo que pidiéramos al Padre creyendo, lo recibiremos. Solamente creámosle al Señor y Él hará la obra. Amén. Gracias, amados hermanos, y a toda la iglesia. También mi hermano Gedalías, ¿verdad?, pide oración por su familia en Los Ángeles, ¿verdad? También Pati Estrada pide oración por su papá en Guatemala, ¿verdad? Estaremos orando también por estas peticiones. Les agradezco a todos por la sintonía. Los esperamos en una próxima transmisión, ¿verdad? Les amamos en el Señor. Un abrazo fuerte y caluroso, ¿verdad?, a la distancia. Que Dios me lo siga bendiciendo, hermanos. Estamos muy contentos porque sabemos de que Dios está teniendo control y cuidado de su pueblo. Dios me les bendiga y hasta la próxima. No pararemos, dile al que está a tu lado. No pararemos. Mi mayor necesidad es Él. Mi mayor necesidad es Él. No pararemos.